Ondas del mar. Se refiere a la destrucción causada por la falsa doctrina y es como una tormenta en el océano que destruye todo. La falsa doctrina destruye la obra de Dios. Y realmente usted tiene que tener cuidado donde usted se congrega. Entienda eso, debe de tener mucho cuidado, porque si la falsa doctrina está siendo presentada, no hay manera que usted pueda vivir inafectado. Usted será afectado en un sentido negativo. La situación no mejorará, sino que empeorará, empeorará y empeorará. Y realmente será mejor que usted se siente en casa y vea el servicio de domingo en la mañana en el centro familiar de adoración, realmente a través de la cadena, que estar sentado bajo falsas doctrinas. Entienda eso. Nosotros motivamos al pueblo a encontrar y buscar una iglesia e ir allí, pero asegurarse que el evangelio está siendo predicado y no una falsa doctrina de ninguna manera. Porque esto es tan importante. Y lo reitero una vez más lo que dije anteriormente. Usted no deja tal cosa sin que le afecte de una manera negativa. Si usted escucha falsa doctrina, eso pues se va a multiplicar en su corazón. Y usted no tiene que continuar yendo a una iglesia que predica falsas doctrinas. Bueno, ¿y qué tal si no enseñan falsa doctrina? No, es que no predican ninguna doctrina. Y bueno, eso es la misma situación. Muy bien, John, vamos a leerlo una vez más. Hermano Swagger, permítame hacer este comentario con respecto a fieras ondas del mar. La idea de estas tormentas, el dicho es que los capitanes de barcos o barcas rodeaban las tormentas porque si quedaban en medio de la tormenta naufragarían o tal vez quedarían fuera de su curso. Fieras ondas del mar van a mover la barca o la embarcación a otro lugar y el destino final tal vez no sea donde uno quiere llegar. Lo importante de la doctrina es que nos da la senda, la dirección, un lugar en el que sabemos que vamos a tener un fin determinado. Y eso es lo que la falsa doctrina hace, que somos arrojados por doquiera como una mente inestable, como diría Santiago, una persona de doble ánimo. Y disculpen, la mayor arma de Satanás es promover la falsa doctrina en la iglesia. Claro, es un león rugiente. Nosotros tenemos estas ondas que están impactando y hay mucha acción en la barca cuando hay una tormenta, hay mucho movimiento que tiene que suceder, pero el destino final es indeterminado porque no puede navegar en la tormenta. Ahora, nosotros tenemos hoy que pueden ver esas cosas, pero cuando esto se escribió, ellos entendían de lo que estaban hablando. El mensaje que predicamos es el método de Dios sobre cómo vivir para Él, cómo servirle, cómo caminar con Él. Y si es ignorado o es rechazado, realmente sucede que el nivel de fallo en estos predicadores que hacen esto será horrible. Y cuando digo nivel de fallo, estoy hablando de fallar al Señor e yendo más profundo al pecado. Porque realmente esta es la manera de Dios, es la única manera, la cruz de Cristo. Realmente sobre cómo el Espíritu Santo obra, como John mencionó momentos atrás. Si es ignorado o rechazado o simplemente no le interesa el fallo, porque es la única manera de caminar en victoria, no hay otra manera. Siempre ha sido su manera. No es algo que empezó hace una semana atrás, hace un mes atrás, un año atrás. Siempre ha sido la manera de Dios, Jesucristo y este crucificado. Amén. La próxima parte del versículo, que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, como usted dijo, va a haber una mala dirección final. Yo no digo eso con alegría de ninguna manera, pero yo creo que el Señor me ha dicho que eso va a suceder. ¿Sienten ustedes que para algunos creyentes las dificultades y problemas de sus vidas que continúan empeorándose
sienten que eso de hecho es un resultado directo de ellos creyendo y adueñándose de falsa doctrina, permaneciendo bajo una enseñanza que no es correcta o no? Bueno, lo digo de esta manera. Es cualquier otra manera aparte de Cristo y este crucificado. Sí. Si está tratando de vivir para Dios por cualquier otro medio, no importa qué tan religioso sea, si no es Cristo y este crucificado, y ese es el blanco de nuestra fe que le da al Espíritu Santo la actitud para obrar en nuestras vidas y darnos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, realmente no importa lo que sea. Si no es Jesucristo y este crucificado, es falso. Correcto. En otras palabras, Realmente tal vez sea algo legítimo, como por ejemplo el ayuno. Eso es bíblico, es correcto si se hace de la manera correcta. Pero si lo hacemos con la idea que yo puedo ayunar tantos días y tendré victoria sobre el pecado, usted ha convertido eso en algo que está equivocado. Dios no lo quiere de esa manera. hemos dicho antes que cuando nos fijamos en el ejemplo de Jesús en el desierto, su tiempo allí, obviamente él pasó por un periodo de tentación. Satanás pudo tentarlo y... Exactamente, sí. Claro que Ni siquiera sí. podemos imaginarnos la tentación que él sufrió, pero él tuvo éxito en el hecho de que primeramente Jesús nunca, jamás cometió un acto de pecado, jamás. Ujú, sí Él no es. cayó bajo esa categoría en lo absoluto. Nosotros, por otro lado, nacemos con naturaleza pecaminosa. Nuestra fuerza de voluntad es demasiado débil desde el principio. Podemos aprenderlo rápidamente o podemos seguir fallando. Te interrumpo una vez más y discúlpame, Josh. Pero la iglesia, y esto no es algo que empezó ayer, siempre ha sido el caso, ha tratado de vivir para Dios por medios de la fuerza de voluntad. Así es. Y la voluntad es importante, ¿no? Todo el que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente, claro. Pero Pablo dijo, el querer está conmigo, pero cómo hacerlo, realmente no sé cómo hacerlo. Bueno, ¿qué otra alternativa existe si no es el poder de Dios? Entonces es el poder de nuestra fuerza de voluntad. Y realmente... Y no es lo suficientemente No, fuerte. y donde la gente se engaña es que en algunas situaciones, durante un periodo de tiempo, un individuo puede vencer por su fuerza de voluntad, pero va a llegar una tentación en la que los vencerá. Así es. Y tal vez, bueno, hay ciertas cosas que yo no tengo problemas, con las que no tengo problemas, jamás ha habido situaciones negativas, pero hay otras cosas que inmediatamente se acabó. Satanás, a él no le importa qué seas, mientras que encuentre qué es lo que él puede hacer con nuestra carne. Cuando promovemos cualquier cosa aparte de Cristo y este crucificado, nosotros estamos avanzando en contra de la voluntad de Dios y Jesucristo pagó un terrible precio en la cruz del Calvario. ¿Y quiénes somos nosotros para pensar que podemos vencer la fuerza más poderosa en el mundo? Gran pregunta. No podemos hacerlo. Pensamos que somos algo grande, pero una vez más, cuando nos fijamos, cuando dependemos de Él y nos enfocamos en Él, hablando del Señor Jesucristo, vemos cuán rápidamente tan insuficientes e ineficaces somos. El punto es que Cristo, al ser tentado en el desierto, claramente no es pecado ser tentado, porque Jesucristo no entró en ningún pecado. Y Satanás, él tiene la libertad. Creo que esto es importante. A él se le permite atacar, hacer lo que él quiera hacer hasta cierto punto, pero la idea es que al morir nuestra carne va a haber menos respuesta a esas cosas. Estaba leyendo el otro día, no recuerdo quién lo dijo, pero dijo que usted piensa que el Señor hubiese enviado a su Hijo aquí a morir en la cruz del Calvario, la muerte más horrible que la humanidad hubiese concebir, si podemos vencer esto con nuestras propias fuerzas y habilidades. Exactamente. No podemos hacerlo. No. Pero seguimos tratando, ¿verdad? Sí, porque si nosotros obedecemos el orden de victoria prescrito, que es fe en la cruz y lo que Él hizo, lo que el Señor hizo en la cruz, si hacemos eso, ese es el orden prescrito. Significa que todos nuestros otros esfuerzos no valen nada. Y tenemos un gran problema con eso. Usted significa que mis ayunos, mi asistencia a la iglesia, mis buenas obras, y usted puede seguir con la lista, ¿me está diciendo que eso no me gana nada con Dios? Nada, legal. Y esa es una píldora muy difícil de tragar. Bueno, lo fue para mí,
Yo era un niño bueno, yo hacía todo bien. Me está diciendo a mí que yo esforzarme más no facilita ninguna victoria. No, no, y eso una vez más eso es una afrenta. Eso está en contra de todo el evangelio moderno de hoy. Te toca nuestro ego. Correcto, a nuestra carne, que es lo que tiene que morir, sin embargo, es lo que alimenta la carne. Lo hemos dicho antes, si el ayuno, la vida de oración, citar la escritura, resistir al diablo, si todas esas cosas verdaderamente trajeran la victoria, entonces Jesús, Él hizo todas aquellas cosas en su vida y ministerio, especialmente cuando nos fijamos en su tiempo en el desierto. Sin embargo, aún se requirió de la cruz para tratar con el pecado. Si todas estas cosas hubieran podido realmente impactar y tratar y darle victoria o dar victoria sobre el pecado, entonces ciertamente el ayuno que Cristo hizo hubiera traído y producido la expiación, pero no lo hizo. Requirió de la cruz. Exacto. Y aún Satanás, creo que la Escritura dice, después de su tiempo de prueba y tentación en el desierto, que Satanás se fue, realmente solamente fue por una temporada, no fue algo permanente. Pero en el Calvario, todas las potestades del infierno fueron derrotadas total y completamente cuando dijo, consumado es, en la cruz. ¿Será posible que la mayor parte del rechazo viene de la idea de que yo no lo hice, así que yo lo rechazo? Hablando del individuo, declarando el individuo, eso. La posición del individuo en lo que refiere a este mensaje. Yo no lo hice, yo no lo provoqué, así que estoy en contra. Bueno, lo que pasa es que, mire, parece que Joseph tal vez ya se ha encontrado con esto, pero muchos creyentes escuchan esto y ellos no critican el camino, la manera, pero la pregunta es, bueno, ¿qué parte juego yo en el asunto? ¿Cuál es mi parte? Entiendo qué es lo que Cristo hizo en la cruz, pero ¿dónde quepo yo dentro de todo eso? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo hago? Y el hecho es que la única respuesta a esa pregunta es, bueno, juntamente con Cristo estamos crucificados y morimos, literal y físicamente, ¿verdad? Pero el hombre viejo tiene que ser crucificado y usted está muerto. Y quien quiera que haya sido el hermano que lo haya dicho hace años, lo más difícil, o usted no puede ser más difícil, las cosas no pueden ser mucho más difícil que sepultado, muerto y sepultado. Pero cuando el Señor hace las cosas, cuando uno está muerto y sepultado, es la victoria más grande. A veces el enemigo más grande en derrotar es el yo, el que yo veo en el reflejo del espejo. Bueno, nosotros amamos estos métodos y si podemos ser un líder, entonces es algo que nos agrada, ¿no? Es la respuesta de Dios. La cruz es limitada en el mundo de la iglesia. Jesús murió por mí y eso es maravilloso. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero sobre cómo vivir para Dios, realmente no se sabe de qué se está hablando. Exactamente. Y para mí personalmente, el mensaje de la cruz, sí, utilizo el término que revolucionó mi caminar con el Señor cuando joven. Yo nunca tuve que desaprender muchas otras doctrinas, pero el hecho es que la lucha con el pecado aún sigue siendo la misma. Y la respuesta para mí sigue siendo la misma también. Yo entendía salvación, yo nací, crecí en la iglesia en esencia, pero lo que causó un impacto en mí fue la declaración de cómo el Espíritu Santo obra. Y ese entendimiento, entender ese proceso que el Espíritu Santo obra, como usted dijo, exclusivamente a través de los parámetros y medios que Cristo hizo en la cruz, bajo la enseñanza del hermano Larson durante tantos años, fue lo que me abrió a mí el mensaje de la cruz. Hay muchas personas hoy día quienes aman a Dios y no son hipócritas, aman al Señor, pero están luchando con algo que realmente no han podido tener victoria sobre ello y está empeorando. El pecado siempre se magnifica a sí mismo y empeora, se multiplica. Y realmente se preguntan, yo no lo entiendo. Yo soy salvo, sé que lo sé, soy bautizado con el Espíritu Santo y lo sé sin lugar a dudas. ¿Por qué el Espíritu Santo no me ayuda? Sí. Si Él es nuestro ayudador, dice la Biblia, y es exactamente lo que es, sí es nuestro ayudador. Pero Él no nos ayudará a nosotros a formular nuestra propia religión, ¿no? Él no va a hacer eso. Correcto. Y realmente la idea de simplemente ejercer nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y mantenerla en esa capacidad, lo que quiere decir que el Espíritu Santo entonces entrará en nuestras vidas y corazones para ayudarnos a vencer estos problemas. Es algo muy simple, no es algo difícil.
Realmente vuelve a la voluntad de la persona. ¿Quieren la voluntad de Dios o la de ellos? La mayoría de creyentes, hermano Swagger, como yo lo puedo ver, desean vivir para Dios, desean ser victoriosos, pero la persona que usted acaba de describir, no olvidemos ni ignoremos la realidad de que siguen tratando, y es por buenas intenciones, siguen tratando de hacer todo lo que puedan. Voy a leer las escrituras más y eso lo va a bendecir, decimos, voy a orar y eso es esencial y parte de todo eso, pero eso no dará ni traerá victoria. Ellos tienen un corazón contrito, ellos viven en derrota perpetua porque realmente sus corazones los compungen diariamente. Así es, estás en lo cierto y empeora, no mejora. Correcto, empeora. Exacto. Hay otro grupo también, estaba hablando con el pastor Randy acerca de un individuo, él, de hecho, creció bajo una persona anciana. ¿Cuál Randy? El pastor Randy, el pastor que acabo de visitar este fin de semana pasado. Entiendo. En Washington. Él tenía un pastor un amigo suyo, bajo el que él creció, tal vez no fue el mismo, pero más anciano que él, mayor. De la manera como él lo puso es que a él no le importaba mucho este mensaje y Randy, el hermano Randy dijo que él estuvo sorprendido, pero cuando uno piensa en la iglesia primitiva, utilizando a iglesias o a individuos en la iglesia, ellos habían estado viviendo para Dios mucho tiempo y aparentemente no tienen en su mente un problema. Ellos sienten como que todo está bien. Y yo creo que la mayoría del tiempo, y sí, aún aquellos en la variedad pentecostal, ellos, bueno, esto sería una respuesta común a lo que se está enseñando. Yo no veo necesidad. Están en un lugar de conformidad y su situación realmente está muy cerca de la destrucción. Sí. Y realmente si pensamos que no es así, nos estamos engañando. No, esa es la verdad. Y bueno, supongo la manera en decirlo es que si no hay nada que asome la cabeza en este momento, trataremos de... Bueno, probablemente ese es el caso, pero pienso yo en la labor de Pablo en la iglesia con aquellos que ya estaban establecidos en la iglesia. Porque él llegó unos años después, alguien como un Pedro, alguien como un Santiago. Él tuvo este propio problema del que estamos hablando. Los pondríamos en esa misma categoría de qué fue en su mente que solidificó el mensaje de la cruz cuando escucharon a Pablo enseñarlo. Estoy seguro que hay muchos, o hubo muchos entonces que decían, bueno, yo estoy seguro que no lo necesito. No estoy seguro que necesitamos añadir el mensaje de la cruz a nuestro entendimiento de la santificación y alabado Dios que aprendemos en el libro de Gálatas, especialmente de una persona como Pedro, que recibió reprensión de Pablo. Y Gálatas es peculiar. Yo sé que Pedro recibió el mensaje de la cruz muchos años antes de que Pablo lo escribiera, que escribió la epístola, porque era una de las razones por las que lo estaba reprendiendo. Bueno, la propia idea de que nosotros pensemos que no necesitamos esto, eso es pecado propiamente. Bueno, la respuesta es que es otra moda. Y yo sí quiero decir esto, que no siempre... El llamar la cruz otra moda, eso es ignorancia realmente. Y lo que quiero decir es de que hay algunos que son escépticos, y yo no quiero decir que eso es algo negativo, porque necesitamos ser cuidadosos de lo que estamos escuchando. No necesitamos agarrar y creer cualquier cosa porque nuestro predicador favorito lo predica. Y aquellos que están solidificados en la verdad ya, y escuchan esto a veces... por lo menos la verdad que ellos conocen, de acuerdo como lo he tratado de explicar, a veces solo son cuidadosos y han visto el mensaje de la palabra de la palabra de fe que llega, y eso era un énfasis impío y estaba fuera de balance, y a veces ellos solo luchan, y no estoy diciendo que no es malo, pero a veces supongo que, bueno, no quiero desviar a estos individuos porque son personas que están tambaleándose entre dos opiniones, no están muy seguros de que lo que estamos enseñando es correcto y necesitan tiempo para ver en las escrituras. Y esa es una pregunta de simplemente ser paciente con la gente y que tengan información. Sin embargo, también nosotros tenemos que reconocer, y vuelvo a lo que dijo Josh anteriormente,
realmente la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios para una revelación rechazada? Es ira. Eso es lo que sucede. Dios no hace excepción de personas. Esa ira no es una situación explosiva que te voy a explotar, no. Él tiene paciencia. Él conoce que el individuo está en su proceso, pero el contenido de Romanos 1 nos enseña que todos los hombres, no solamente los gentiles, no solamente los judíos, todos los hombres que rechazan la verdad, que limitan la verdad, viven lo que es la ira de Dios. Ahora, de la manera como Pablo lo explica en Romanos 1, indica que el pecado es la ira de Dios expresada. El pecado toma una forma dominante de alguna manera en la vida de aquellos que rechazan la revelación. Y yo no estoy hablando solamente del mensaje de la cruz, estoy hablando de un conocimiento correcto de Dios, y también es una acción redentora. La ira es expresada, el pecado empieza a tomar control para que podamos llamar la atención. Así la manera del creyente o no pueda cambiar. Entonces, es un lugar muy peligroso y donde se quiere limitar la verdad. Hay personas que no saben que eso es lo que están haciendo, y para ellos yo creo que Dios tiene paciencia. Jesús dio la parábola de el dueño de aquella tierra que fue a la hortaliza y dijo: tengo aquí este árbol durante años y todavía no hay fruto, córtenlo. Y dijeron: no, denme un año más, yo quiero fertilizarlo, echarle agua, y entonces si no da fruto lo cortamos. Así debemos de ser nosotros, así tenemos que ser nosotros, porque en el momento cuando nosotros no sabíamos y estamos sufriendo bajo la ira de Dios, y una vez más, es una ira limitada, no es una ira destructiva. Dios no nos destruyó a nosotros, así que hay otros quienes hacemos hincapié fuerte en contra de lo que duele, porque su carne se levanta, su propia voluntad se levanta, y realmente hay un rechazo sólido, y allí es donde yo le digo a usted: esto no se trata de usted. Realmente, si no les agradamos, el tema principal entonces es que encuentran una ofensa en la idea de que yo no puedo hacer lo que me enseñaron a hacer, o yo no puedo hacer lo que he estado haciendo. Lo que he estado haciendo es bueno, yo no tengo un problema. Recuerde que el Evangelio es para continuamente avanzarnos. Así que el estar pensando de una manera apática, en acción apática, no está correcto. Lo que nosotros hemos aprendido es cómo progresar como cristiano, cómo tener más la característica o las características de Dios. Así que el rechazo del mensaje de la cruz viene de la propia voluntad, viene de rehusarse a mirar, y esa persona va a ser afectada mayormente que aquella persona que desconoce. Así es. Lauren, yo diría que 90 y tanto % de los predicadores hoy día, si los líderes de sus denominaciones, asociaciones, sean los que sean, si ellos lo aceptan, lo harán también. Yo creo que ellos verían más de cerca, probablemente sería la manera como yo lo diría. Ellos ven más de cerca y tal vez con un ojo de aprobación en vez de rechazo. Una cosa es con seguridad. Si el liderazgo se levanta y dice: no vean eso, no escuchen eso, eso es algo grande e impactante sobre el pueblo. Y podemos rechazar a veces al no decir nada al respecto. Y bueno, hay gente que ha rechazado, por ejemplo, el mover y la operación del Espíritu Santo, y no necesariamente predicando en contra, simplemente no a favor. Todo eso son medidas de evidencias que muestran que yo estoy luchando con lo que se ha revelado. Y es un lugar muy peligroso para un cristiano o no cristiano. Rechazar una revelación que sea de la obra de Dios, de su hechura, de lo que tenemos que saber. Es como un pastor dijo: realmente si llega el avivamiento, vienen las asambleas de Dios. Si no vienen las asambleas de Dios,
Yo no quiero parte Ni en siquiera ello. puedo expresar cuán ridículo es eso. Pero el hecho de que la gente Es absurdo. diga eso. Es Lo algo dijeron de que- esa manera. Cuán importante, cuán ridículo, el avivamiento llega por el arrepentimiento. Quien quiera que sea. Sí, y ahí es donde comienza el avivamiento. Yo no puedo tratar con ignorancia y estupidez de esa manera. No, no, no. ¿Por qué no nos dices lo que piensas? Bueno, es que mire, yo no quiero ser descortés o malo, pero es una falta de humildad que nos detiene de recibir lo que desesperadamente necesitamos. Mi incapacidad de ver mi necesidad. Jesús no vino para los justos, vino para los enfermos, y a menos que yo me vea a mí mismo como Pablo se vio, oh miserable de mí, no que yo era, oh miserable Que lo de soy, mí. que lo soy Que soy presentemente. presentemente, sí, y eso no significa que aceptamos el fracaso, significa que yo veo mi necesidad. ¿Ibas a decir algo? Quería hacer la pregunta, ¿cuán importante es entonces que los verdaderos ministros que entienden la verdad expondan y prediquen contra falsa doctrina? Haz la pregunta una vez más. ¿Cuán importante es que los predicadores que entienden la verdad que prediquen en contra de falsa doctrina? Creo que es muy importante. Es importante. Sí. Y realmente el espíritu en el que lo hacemos Sí, es se importante. hace bajo un balance, un equilibrio, y lo podemos ver con Pablo. Pablo en 1 Corintios 9 dice que se convierte todo para todos, jamás comprometiendo nada, jamás. Pero cuando él estuvo con los judíos, él entendía de dónde venía y él respondió de acuerdo, y cuando estaba con gentiles, él respondía de acuerdo y vivía una vida que ellos podían entender. Pero él dejó en claro que no era bajo la ley mosaica, sin embargo, él estaba bajo la ley de Cristo. Bueno, él no fue a las cantinas y consumió alcohol con los borrachos de ninguna manera. No, entonces nuestra comunión con aquellos que no entienden es importante, sino cómo van a saber. Así que reprender, como Pablo lo hizo a Pedro, es importante, especialmente cuando alguien debe saber. Pero cuando comenzamos a reprender a la gente por cosas que no saben, está ese balance que se necesita, ¿verdad? Entonces, en algún lugar hay una necesidad de fertilizar a un árbol que no ha producido fruto. Pero una vez más, el obrero sí le dijo al dueño, si no produce fruto lo vamos a cortar. Así que en algún punto está nuestro balance. Un gran ejemplo en Primera de Reyes, Salomón toma control del reino y ofrece 1000 ofrendas en lugares altos, y él amó al Señor y le caminó en los estatutos de Dios, pero él ofreció en altares. Así que después de eso, Dios le apareció en un lugar especial. Dios le dio sabiduría para gobernar la nación de Israel cuando él estaba ofreciendo a ídolos. ¿Cuando ofrecía qué? Él estaba ofreciendo sacrificio en altares. Que no era lo que se suponía que debía No hacer. debía de hacerlo. Y sí dijo después de eso, dice que no hubo templo, pero el arca estaba allí. Él pudo haber estado ofreciendo en el arca, así que lo que vemos después es que él ofreció sacrificio en el arca del pacto. Así es. La localidad no estaba en duda, él sabía en dónde estaba, ¿no? Sí, así es. Y la sabiduría fue lo que los trajo al arca. Y mi punto es que al principio un corazón sincero encontró a Dios sinceramente como Dios lo dijo, como el hermano Larson lo acaba de decir. Así que es demasiado necesario. Vemos que Salomón más adelante en su vida, en esos lugares altos con mujeres e ídolos. Tenemos que ir a la pausa, ¿verdad? Pero Sean, tú mismo estuviste en una iglesia de la Así iglesia o de la palabra de fe, en eso creciste espiritualmente hablando. Si yo te hubiera atacado antes de tener la oportunidad de enseñarte, ¿Cómo removerme de lo que estaba yo aprendiendo?